Apocalipsis capítulo 3, verso número 1. Vamos a continuar con nuestra serie, Cristo y su exaltación. Es el tema número 16 de esta serie. El título de esta tarde es Cuando hay muerte. Cuando hay muerte. Vamos a entrar hoy al mensaje a la iglesia de Sardis, una iglesia muerta. Y hoy en este tiempo, si Dios lo permite, voy a explicar cómo es una iglesia muerta. Te voy a explicar lo que no es. Una iglesia muerta, que yo he escuchado así, dice, no, es que fulana iglesia está muerta. No tienen esa chispa de saltar y gozarse en el Señor, ¿no? Y piensan que una iglesia viva es aquella que salta y revolotea y uno proclama y otro profetiza y así dijo el Señor y atamos bendiciones y esa iglesia está viva porque no abundan los dones. Eso no es verdad. Entonces muchos asocian que la iglesia está muerta porque hay iglesias donde la alabanza no se toca como aquí. La alabanza es así, sin instrumentos, o hay iglesias donde tienen órganos. ¿Se han visto esos órganos del tiempo del barroco, cuando eran órganos muy grandes, que tenían tubos de vacío, y conforme iba entrando aire, daba un sonido? Ese tipo de... Por lo regular se ven en las películas, si tú has visto películas de Drácula, o es que se ven esos tipos de pianos así góticos, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas existen, o muchas iglesias lo tienen, muchas congregaciones, y tocan así sus cantos o sus himnos. Y muchas gentes piensan que porque tocan de esa manera, y no han, según ellos, evolucionado al punto de la música electrónica. O sea, música electrónica me refiero a que pues ya se utiliza por vía amplificaciones y cosas así. Piensan que por eso es una iglesia muerta. Y no se refiere a eso. Te voy a explicar a qué se refiere entonces. Pero una iglesia muerta no significa que porque no haya tantas luces y faramaya y teatro, no, es que esa iglesia está muerta, o sea, está muerta. Yo he escuchado muchas veces a hombres decirme eso. No, es que esa iglesia está muerta, pastor. Y yo, ¿por qué está muerta? No, es que hay bien poquitos allí. Esto tampoco significa nada. O sea, que haya 10 o 15 no significa que esté muerta. Eso no quiere decir. Pues vamos a ver lo que dice ahí, ¿no? Vamos a ver los primeros dos versos, que es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sardis, hermanos, es una de esas iglesias que por fuera se ve todo bien, pero por dentro es todo lo contrario. Eso es Sardis. Por decir, con la alimentación del día de hoy tenemos mucha... O sea, es difícil encontrar algo que podamos incluir en la etiqueta natural. ¿Qué cosa sería natural hoy en día? Con muchos pesticidas, fertilizantes, no podemos decir la lluvia ácida, agua contaminada. Muchas cosas que en la carne, por decir, a los animales los inyectan para un crecimiento mayor, y eso se ve mucho en el pollo, en la res. ¿Qué podemos decir que sea natural? Hermanos, desde que se empezó a hacer eso de los pesticidas y todo eso, los niveles de cáncer aumentaron en el hombre. El cáncer antes era algo como, no sé, algo que le daba a uno entre 1000 o a uno entre 1,000,000. Hoy te puede dar cáncer de todo. Yo estaba leyendo en la semana que a una mujer le dio cáncer de dedo por estarse mordiendo las uñas. Estaba
tuvo cáncer de dedo, se lo tuvieron que amputar el dedo. O sea, te das cuenta hacia dónde va el punto de que te puede dar cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de estómago, cáncer en la tráquea, te puede dar cáncer en el pulmón, te puede dar cáncer en el hígado. Hay diversidad, a veces hay cánceres que tú dices, y tú dices, es que yo me alimento bien, pero como te digo, ¿cuál alimento será que lo podamos incluir en la etiqueta natural? Creo que hoy en día, muy poco. Creo que lo único natural sería que tú lo cultivaras. Creo que eso sí sería natural. O sea, que si tú cultivaras tus propios aguacates, tus propios jitomates, tus propios tomates, tu propia cebolla, creo que eso sí sería natural. Bueno, entonces te imaginas a gente que está comiendo eso, comida procesada, con muchos químicos, y con cosas que supuestamente contribuyen a tu organismo, ¿no? Vitaminas, minerales, aminoácidos, muchas cosas, y sin embargo muchos por fuera se ven saludables, se ven fuertes, y muchas veces por dentro es otra cosa. Están desarrollando tal vez una úlcera, cáncer, daños a su hígado, a su páncreas, incluso a sus pulmones, ¿no? O sea, gente que ha fumado mucho, que se fuma una cajetilla diaria. A veces hay personas que yo he conocido personas que se fuman 3 cajetillas diarias, y parece que no pasa nada, ¿verdad? Parece que no pasa nada, o sea que están bien fuertes, hasta juegan fútbol, corren mucho, beben mucho y parece que no pasa nada. Mucha gente abusa del físico con vicios, con una vida muy desenfrenada, y parece que no pasa nada. Se levantan en la mañana y toman una ducha y parece que nada pasó. Sin embargo, hermanos, muchas cosas no saben que están sucediendo en su interior, que ellos no se dan cuenta, y que terminarán en la muerte. Sardis, hermanos, es esa iglesia que se le considera viva y con buena salud, y sin embargo estaba próxima a morir. Sardis es el siguiente paso en el camino del descenso espiritual. Primeramente, número 1, se pierde el amor. Eso lo vimos con Éfeso, ¿verdad? Se empieza por ahí, se pierde el amor. O sea, ya no es tanto tu deseo agradar a Dios, ya ahora es algo rutinario, es algo que, bueno, pues me comprometí y bueno, hay que hacerlo, ¿verdad? Número 2, ¿qué? Empiezas a ver que el mundo no es tan malo, y me refiero a las conductas y pensamientos que el mundo tiene. Empiezas a pensar que no es tan malo, ¿verdad? No es tan malo. Y como lo veo no tan malo, el tercer paso, Tiatira, es que tolero eso. Hay cosas que las empiezo a tolerar. Y empiezo a decir, bueno, esto no es tan malo. Nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira, ¿verdad? No, pues sí, yo estoy mal, pero pues el otro está peor. Entonces como que te la empiezas a tolerar con eso, ¿no? De que, pues yo sí estoy mal, o sea, yo lo reconozco, pero no, pues el de allá enfrente está peor. Entonces, como él, hasta que él arregle su vida, yo arreglo la mía. Eso es Tiatira. Entonces cuando se empieza por ese punto, se llega al cuarto punto, y es, me vuelvo una mentira. Mi vida se vuelve una mentira. ¿Por qué? Porque aparento que soy, pero por dentro no es verdad. Es una mentira. Eso es Sardis, hermanos. Eso es Sardis. Y muchos viven en ese punto, que por fuera se ven peinados, bañados, pero por dentro hay toda clase de maldad. Eso es Sardis. Y es terrible cuando se llega allí, ¿no? Porque eso es por falta de amor. Por una falta de que, pues yo me permito este rencor contra alguien y pienso que no es tan malo, porque tengo razones para tenerlo. Entonces ya te das cuenta, o sea, ya pienso que no es tan malo y lo tolero en mi vida, y mi vida se vuelve una mentira. O sea, sí, amén, gloria a Dios, asisto, canto, pero dentro de mí es otra cosa. Sardis, hermanos, era una vil mentira, porque parecía que vivía, pero parecía. Eso es el punto, parece. Es como cuando tú te enfrentas o cuando tú vas a comprar algo chino. ¿Qué pasa cuando compras algo chino? ¿A qué te arriesgas?
a que salga mal, ¿verdad? Oye, pero por fuera hasta, o sea, algo que tienen las cosas chinas es que lo de afuera es muy bonito. Se hacen las cosas de tal manera que la estética sea muy agradable, pero no importa la estética, lo que importa es lo que hay dentro, es lo mismo. Hay muchos cristianos que sí se preocupan por lo externo, se preocupan porque estén bien bañados, bien peinados, que es bueno y es correcto. Sin embargo, se dejan de preocupar por el corazón y por las intenciones que tienen. Ese es el punto ahí. Sardis, hermanos, se había llenado de falsa doctrina, se había llenado de falsos maestros que habían llevado a la iglesia a una decadencia. Porque como toleraban todo, entonces toleraban a los falsos, toleraban a los avariciosos, o sea, toleraban muchas cosas que eran evidentes. ¿Okay? Ahora, Cristo se presenta a ella y le hace ver que está a punto de venir un juicio sobre ella y que está a punto de morir. Lo cual sucedió. Actualmente, hermanos, donde se encontraba Sardis, son puras ruinas. Puras ruinas. Bueno, voy a entrar un poco del contexto histórico de Sardis. ¿Quién era esta ciudad? Sardis se fundó en el siglo VI a.C. Era una de las ciudades más poderosas del mundo antiguo. Sin embargo, en la época romana declinó. Estaba situada frente a un acantilado, en una llanura del Hermo. Y como tenía un acantilado, era, hermanos, Sardis era casi una ciudad inexpugnable. O sea, era muy difícil de conquistar porque tenía acantilados, los cuales tenían una muralla de 700 metros de altura, la cual llegaba hasta la llanura. Entonces era imposible casi conquistarla. A medida que Sardis fue creciendo, se hizo necesario construir una ciudad menos elevada hacia el norte y hacia el oeste. Sardis tenía un teatro y un estadio romano, y así como un templo dedicado a la diosa Artemisa o Diana de los Efesios. Pero, ¿qué crees? Un día, Ciro la conquistó. ¿Sabes cómo? Halló una debilidad. ¿Y sabes cuál era la debilidad? Que no había vigilancia. O sea que la conquistaron de noche. Encontró una debilidad donde no había mucha vigilancia, donde no se percataban de un lugar donde no había tanta vigilancia y entonces por ahí escalaron y conquistaron esa ciudad. Te lo digo esto porque ahorita vamos a entrar a ese punto. Como la ciudad era casi inexpugnable y era casi inconquistable, la gente de Sardis era muy arrogante. Se jactaban y hacían burla de que sus enemigos jamás los podrían conquistar. Bueno, Ciro la conquistó. Esa fue la primera vez que cayó. Segunda vez, más adelante, 3 siglos después, Antíoco III la volvió a conquistar. ¿Y qué crees? Otra vez de noche. Otra vez de noche. ¿Por qué? Porque no había suficiente vigilancia. Otra vez la volvieron a conquistar de noche. En el año 17 después de Cristo, fue destruida casi totalmente por un terremoto. ¿Cómo te llega un terremoto? ¿Te acuerdas de hace un año? Por estos días. ¿Dónde te agarró el temblor? Comiéndote tu torta, trabajando, durmiendo. ¿Cómo llega un temblor? ¿Te avisa? Muchos dicen, es que ¿dónde están las alarmas sísmicas? Hermanos, las alarmas sísmicas solamente te avisan cuando ya está el temblor, no cuando va a venir. Eso no se puede predecir. No hay la tecnología para eso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo les llegó el terremoto? Otra vez, sin esperarlo. Y 10 años después fue reconstruida esta ciudad, gracias al emperador Tiberio. Y agradecidos con Tiberio, quisieron levantar un templo en su honor, pero Tiberio se los prohibió. Pero levantaron un templo a su madre Livia. Levantaron un templo a su madre Livia de Tiberio.
Cuando el apóstol Juan escribió a esta iglesia, Sardis en general decaía rápidamente porque mucha de su economía había decaído. Pero en los tiempos anteriores, Sardis, hermanos, fue una ciudad que abundaba el oro, y lo encontraron en un río llamado Pactolo. Ahí encontraron oro. Como te lo dije, las iglesias son épocas de la iglesia. En este caso, Sardis es la época de la Reforma. ¿Cuál era el objetivo de la Reforma? El objetivo de la Reforma es estudiar la Biblia. Ese era el objetivo. O sea, el objetivo de la Reforma no era desaparecer el catolicismo. El objetivo de la Reforma empezó más antes de Martín Lutero, pero con Martín Lutero explotó porque Martín Lutero se dio cuenta de que todo lo que hacía la Iglesia Católica era solamente para sacar dinero. De ahí salieron las 95 tesis de Martín Lutero en Alemania. Entonces, Sardis es esa época, donde era la época más oscura porque la Iglesia prohibió leer la Biblia solamente para los que estuvieran en un monasterio. Por lo tanto, la Iglesia entró en una época oscura, donde no hubo mucho avance científico, ya que la Iglesia controlaba todo lo que eran las artes, los estudios y las matemáticas. En ese tiempo no era como hoy, que había diferentes escuelas. Si tú querías estudiar, tenías que meterte a un monasterio. De hecho, las grandes escuelas, como la escuela de París, era un monasterio antes. Ahí estudió Juan Calvino. Sardis, hermanos, era una iglesia rica y famosa. Las monedas de oro y plata comenzaron a utilizarse en Sardis. La iglesia de Sardis, hermanos, recibe la denuncia más severa de las 7 iglesias que estamos estudiando. Vamos a ver un ejemplo de cómo era Sardis. Marcos 11:12. Voy a hacer un paralelo de cómo era Sardis. Entonces, ya vimos un poco cómo era esa ciudad, hablando históricamente. Dice ahí, Marcos 11:12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, Sigue diciendo: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Utensilio alguno aquí se refiere a cosas que no eran para el servicio del templo. ¿Ok? O sea, te imaginas que alguien llevara... No es el caso, pero imagínate que alguien quería entrar a adorar a Dios y llevaba a su perro. Pues no, pero es que es mi perro, no lo puedo dejar aquí afuera. Pues sí, pero eso no lo vas a utilizar para adorar a Dios. O sea, eso no es algo cuerdo, ¿verdad? Dice ahí, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, pero le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasado por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces, se murió completamente, se murió. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús, les dijo: tened fe en Dios.
¿Por qué Cristo les responde de esa manera? Tened fe en Dios. O sea, no les dice, ay, sí es cierto, mira, la maldije y se secó. La higuera, hermanos, es símbolo de Sardis. En el contexto de Marcos, la higuera es Jerusalén. El símbolo de las hojas en la Biblia, las hojas de higuera, siempre representarán los pretextos de los seres humanos y la religión. ¿Qué hizo Adán cuando vio que estaba desnudo? Cosió hojas de higuera y se hizo un delantal. O sea, las hojas de higuera en la Biblia representan el intento del hombre por cubrir su desnudez. O sea, son todos los argumentos y las justificaciones que podamos sacar ante Dios de cualquier asunto de nuestra vida. Cuando tú dices, no, sí señor, sí, yo sé que estoy mal, pero hago esto y esto y esto y esto, esos son tus hojas de higuera. O sea, tratas de cubrirte, pero ante Dios no hay pero que valga. Eso es lo que tenía Sardis. Sardis era muy religiosa, o sea, por fuera se veía como con muchas hojas, se veía viva. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de un árbol? De manzana. Dar manzanas. Dar manzanas, ese es su propósito. Si no da manzanas, no sirve. O sea, ¿para qué vives si no das fruto? Si no estás cumpliendo el propósito por el cual estás. O sea, ¿cuál era el problema de Sardis? ¿Cuál es el principal propósito de la iglesia? Adorar a Dios. Eso es lo que Sardis no estaba haciendo. O sea, Sardis tenía muchas reuniones, se congregaban los primeros días de la semana, o sea, los domingos, tenían reunión de asambleas, oraban, cantaban, pero todo eso que hacían no adoraba a Dios. Lo hacían porque pues eso hacemos siempre. Ahí es donde se dice, hermanos, que una iglesia está muerta. Y ahora te voy a enseñar por qué dice ahí, por qué Jesús le respondió, tened fe en Dios. ¿Sabe por qué no les dijo, no, ya ven, yo soy bien poderoso, yo nada más le dije que no comiera nadie de ella y se secó? No, le dice, tened fe en Dios. ¿Sabes por qué? Porque la fe va a hacer que hagas algo. Una persona que no cree, o sea, a ver, ¿puede haber incrédulos dentro de la iglesia? O sea, que hasta canten y ser incrédulos. Sí. O sea, puede haber gente que haga las cosas mecánicamente, que haga las cosas porque pues tiene que hacerlas, porque ve a su vecino hacerlas y él las hace. La iglesia de Sardis, hermanos, era un gran edificio que se veía bonitos. Tal vez la gente que asistía allí pues bien bañada, bien vestida, pero dentro de ella estaba llena de rapiña, llena de herejía, llena de falsa doctrina y de falta de amor. O sea, fíjate cómo era esta iglesia. Por eso diría, nombre de que vive, pero estaba muerto. Apocalipsis 3:1, vamos a entrar al estudio de estos pasajes, de estos versos. Entonces, hermanos, como también te lo dije, cada iglesia puede representar a un creyente también. Y hay creyentes que por fuera se ven que sí son. Pero sí que me dices, eso abunda mucho en las redes sociales, que piensan que una mujer cristiana es la que lleva un vestido largo. Eso es relativo. Porque las mujeres así, está bien, no estoy diciendo que eso sea malo. Y está bien, la Biblia dice que deben vestirse con decoro, es decir, con orden. Con orden. ¿Qué quiere decir con orden? Pues una mujer casada debe vestirse como tal. Pues una jovencita pues se viste como la jovencita, ¿verdad? ¿Cómo? Con orden, con orden. Bueno, pero muchos piensan que hay un cierto tipo de vestimenta para una cristiana y si no se viste así, ¿no es cristiana? Bueno, se pueden vestir así y su corazón estar lleno de maldad.
Eso es Sardis. Ser muy religiosos, pero no creer. O sea, de nada sirve adornar lo externo, hermanos, de nada sirve eso si el corazón no cree en Dios. De nada sirve. Y así a veces pasan los matrimonios, ¿no? Eso pasa mucho en la política. Los políticos a veces se casan, pero para aparentar que apoyan a la familia, pero puede ser que él sea homosexual o ella sea lesbiana, pero se casó. ¿Por qué? Por tener a gente de su lado, para que vean que esas cosas que le atañen de ser lesbiana no son verdad porque se casó. Pero en el seno familiar es una vil mentira, no es verdad. Así es. Entonces, eso es lo que puede pasar con un creyente. Que tal vez él dice por fuera que se comprometió con Cristo, pero en su corazón no siente ese compromiso con Dios. Entonces dice ahí, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Primeramente vemos la presentación de Cristo y es aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. El número 7 nos habla de perfección, hermanos. Pero también voy a decir aquí algo. El número 7 nos habla del poder de dar vida. ¿En cuánto tiempo se hizo la creación? 7 días. 7 días. Fíjate, antes del 7º día no había nada. La tierra estaba desordenada y vacía, es decir, había muerte y desolación. La vida vino por medio de la palabra de Dios. Es en su palabra donde hay vida y donde hay poder. Entonces esto nos dice algo, hermanos. Sardis estaba muerta porque habían abandonado la palabra. Entiéndanlo así, hermanos. O sea, una iglesia que no tiene la Biblia está muerta. Oye, pero hacen grandes espectáculos. Luego hacen un congreso y van miles. Eso no dice nada. Eso no dice nada. ¿Tienen la palabra? ¿Buscan a Jesús? No, pues no. Va la gente por ver a ese hombre. Están muertos. Están muertos. Si una congregación se llena por el hombre, puede que haya muerte. Porque la idolatría es un pecado y la paga del pecado es muerte. Juan 6:60. Juan 6:60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Qué les dijo cuando vieron la higuera? Tened fe en Dios. Entonces aquí sacamos otro principio. Habían abandonado la palabra de Dios, pero no solamente eso, la habían sustituido por cosas de la carne. Y hablamos espectáculos, hablamos cosas como les voy a predicar del nuevo libro que sacó nuestro amado apóstol fulano de tal. Pues ya no es la palabra, es su libro. Se enfocaron más en la creación de grupos financieros. Se enfocaron más en la creación de ¿cómo decirlo así? Donde cuidar viejitos, donde cuidar niños, donde cuidar a jóvenes con adicciones. Ojo, que eso no está mal. O sea, qué bueno que por medio de las ofrendas nosotros podamos apoyar a niños de la calle.
Qué bueno, ¿verdad? Que podamos darles una comida, un techo, porque hay muchos niños que no tienen hogar, que quedan huérfanos, ¿verdad? Entonces, qué bueno que podamos ayudarlos así, pero eso no es el punto principal de la iglesia. Nos enfocamos en shows, ¿verdad? Como hay una congregación allá en Guatemala que se dedica a hacer shows de música electrónica también, pues, cristiana. Entonces, cuando le preguntaron a este hombre, creador de este evento, oye, ¿por qué haces eso? Él responde, porque así atraemos a la juventud y que vean que también en Dios nos podemos gozar. Entonces, compararon la grabación de esa congregación con la comparación de eventos que hacen, por decir, eso lo hacen mucho en Inglaterra, en Alemania, en Irlanda, hacen mucho ese tipo de cosas, y compararon, era totalmente lo mismo. Ritmos totalmente iguales, que no se da adoración a Dios, se da adoración al hombre. Oye, pero se congregan allí 500, 600 jóvenes, están muertos. Es más, si tú quieres asistir este año, una de las reglas es que cuando entres a ese evento no puedes llevar celulares ni nada, y que no se puede salir hasta que el evento termine. ¿Sabes por qué? Porque se han filtrado mucha información de hasta que cocaína se vende dentro de ahí. En medio de la congregación se vende cocaína. ¿Cómo ves? ¿Eso es estar vivo? O sea, sustituimos la palabra por la carne. Empezamos a meternos en puntos de partidos políticos. ¿Te imaginas a la iglesia apoyando un candidato? Que yo te diga aquí, hermanos, voten por fulano de tal. ¿Eso en qué glorifica a Dios? ¿En qué glorifica a Cristo? Eso. Nosotros no tenemos por qué inmiscuirnos en eso. La iglesia está y las reuniones está para estudiar la Biblia. Punto. Pero en Sardis ya no pasaba eso. En Sardis ya parecía, allá adentro, una asamblea de un político. Eso es estar muertos, hermanos. Sí, seguimos ahí. Apocalipsis 3:1, regresamos. Entonces, una iglesia que ha abandonado la palabra de Cristo está muerta. Dice ahí, seguimos con la segunda parte del verso 1. Yo conozco tus obras. Fíjate, Sardis hacía cosas, sí hacía cosas. O sea, no era una iglesia que estaba bien apachurrada, que hay, pues solamente algunos cuantos cantan, otro se dedica a predicar, el otro le enseña a los niños, los pocos que hay en la iglesia. Eso no es estar muerto, ¿eh? Así se inicia, hermanos. Así se inicia. O sea, tú ves a lo mejor grandes congregaciones, pero esas grandes congregaciones iniciaron en la sala de una casa, iniciaron en el parque, iniciaron en la cancha de básquetbol de una unidad. Así iniciaron. Ya fueron creciendo, gracias a Dios. O sea, Sardis sí hacía cosas, pero dice, pero tienes nombre de que vives y estás muerto. Mira, según los escritos que se tienen, se cree que el pastor tenía dos nombres, o que algunos de los nombres correspondían al pastor. Uno era Sósimo. Pensaban o creían que el pastor de esa iglesia se llamaba Sósimo, que significa el que vive. Otro nombre que tendría, o que tal vez tendría este pastor, es Gregorio, y significa el que vela, el que vela. Y aseguran que este pastor, aunque era muy ortodoxo, ya sabía mucho de la doctrina, tenía un pecado mortal. Sin embargo, hermanos, esto que se dice es muy vago, ya que la iglesia es la responsable de todo esto. No se le habla directamente al pastor, se le habla a la iglesia en general. Es decir, la iglesia gozaba de buena reputación, pero solamente de eso. Eso significa, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Es decir, tienes buena reputación, vives de tus glorias pasadas, pero en realidad el tiempo de hoy estás muerto. Ahora,
voy a aplicarte espiritualmente. ¿Qué es estar muerto? Significa estar amoldado a este mundo. ¿Qué significa estar muerto? Estar amoldado a este mundo. Vamos a ver varios versos de esto. Primera Timoteo 5:3. Aquí Pablo en este pasaje habla de las viudas. Y dice esto, Primera Timoteo 5:3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Aquí está hablando de la ayuda económica a las viudas. O sea, que ya perdieron su esposo y obviamente la vida de una viuda pues empieza a volverse difícil. Y la iglesia puede apoyar ese tipo de personas, pero dice ahí, esas son las condiciones. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. O sea, antes de recibir una ayuda de la iglesia, si tiene hijos, sus hijos deben encargarse de ella, o sus nietos deben encargarse de su abuela. Mas la que en verdad es viuda, es decir, que no tiene, que como Noemí, se quedó sin hijos, sin esposo, y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, es decir, que tiene buen testimonio. Pero la que se entrega a los placeres, dice ahí, viviendo, ¿qué? Está muerta. Te lo voy a leer en palabras de Dios para todos. Dice ahí, lo voy a leer nada más el versículo 5. Si una viuda está sola y no tiene a nadie que la mantenga, ella pone su esperanza en Dios, orando día y noche y pidiéndole su ayuda. Es decir, a ese tipo de viudas que ya son mayores, no jóvenes, después lo dice ahí, o sea, viudas jóvenes no se les puede dar ayuda. ¿Por qué? Porque están jóvenes y se pueden volver a casar, lo cual es correcto. Pero dice ahí, pide ayuda, pero la viuda que se dedica al placer es como si estuviera muerta en vida. Eso es Sardis. Sardis, ¿a qué se dedicaba? Al placer. La iglesia de Sardis solamente se dedicaba a cumplir su propio deseo egoísta. Eso es estar muerto, hermanos. Es estar muerto. Otro ejemplo, Santiago 2:14. Santiago 2:14, este verso es más conocido. Dice ahí, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Qué dijo Cristo? Tened fe en Dios. Juan 6, ¿qué les dijo? Porque desde un principio sabía quiénes creían en Él. O sea, la fe es muy importante en la vida cristiana. O sea, si no tienes fe no vas a hacer nada. ¿Ok? O sea, un cristiano que está muerto es aquel que está asistiendo pero que no cree. Y como no cree, no hace nada. Entonces dice ahí, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano? ¿Qué quiere decir? ¿Quién es un hombre vano? Que solo se dedica a cosas que a él le dan placer, pero al final no tienen ningún provecho. Eso es vano. ¿Que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? O sea, ¿por qué lo ofreció? Porque creyó. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea, aquí perfeccionó se hizo evidente. ¿No se hizo evidente que Abraham creía porque obedeció? Sí se hizo. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios
y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La iglesia de Sardis era iglesia por la fachada, pero no había carácter cristiano, no había fruto cristiano, vivía en sus placeres, vivía para satisfacerse ellos mismos, vivían para el placer carnal, vivían para sí mismos y estaban muertos en vida. Hay una enfermedad, hermanos, que se asemeja mucho a esto. Se le llama la muerte cerebral. Según el diccionario de medicina, la muerte cerebral es la pérdida permanente de la actividad cerebral. Como resultado, el paciente no puede respirar o mantener cualquier otra función vital por su cuenta. O sea, viven conectados a una máquina. Así estaba Sardis. Porque ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Si dejas a Cristo, ¿qué tienes? Una muerte cerebral. Entonces aquel creyente que dice, no, yo soy salvo, pero por ahorita yo vivo a mi manera, está muerto en vida. Está muerto en vida. Un cristiano que hace lo que quiere y que no atiende los mandamientos de Dios, está muerto en vida. Es como alguien que tiene muerte cerebral. Es un paciente que no puede respirar o mantener cualquier función vital por su cuenta y pierde de forma permanente toda conciencia y capacidad para el pensamiento. Tú ves que ese tipo de creyentes que saben qué es lo correcto o saben cómo hacer ciertas cosas en el ámbito cristiano y parece que no lo saben. Muerte cerebral. Allá nota este verso, Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo y no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces es un vil engaño que un cristiano que se separa de Cristo va a dar fruto. Está muerto en vida. Un creyente que está viviendo para sí mismo está muerto en vida. Tiene nombre de que vive. Es decir, pues sí, dice que es que fue, que cree en Dios, que pues sí, la Biblia, que bueno, a veces exageran. Está muerto en vida. La iglesia de Sardis se había separado de Cristo y las gentes los conocían por las cosas que la iglesia había hecho, pero la realidad era otra. El que busca primero la vida interior, hermanos, no encuentra nada en una iglesia así. Son un hombre, un cristiano que busca crecer, que busca madurar, que busca dar fruto en Cristo, llega a una iglesia como Sardis, donde no hay buena doctrina, nunca va a crecer. Siempre se va a sentir descontento porque no hay doctrina de Dios. Fíjate bien, hermano, un andamio no tiene valor para él si el edificio que hay detrás no hace progreso alguno. Un andamio es aquello que ponen para que pongan las ventanas por fuera y ves que lo van subiendo. Si no sube el edificio, el andamio no sube. La blancura de un sepulcro, hermanos, no le atrae si dentro no hay nada más que huesos secos. Mira, si tú buscas el Tuyú, los mayores sepulcros de los chapos de allá de Culiacán y Sinaloa, te encuentras así sepulcros de $1 millón que tienen
telesatelital y tienen internet y hasta alarma. Tienen. Pero, ¿de qué sirve todo eso? Mira, te voy a decir, hay algunas tumbas que tienen hasta habitaciones con cocina, pero adentro hay un muerto. ¿De qué sirve todo eso? Eso es Sardis. Por fuera se ve, no hombre, sí, $1,000,000, alarmas, internet y toda la cosa. Pero si vemos por dentro, ¿qué es lo que importa? ¿Qué? Pura muerte. Hermanos, el partimiento del pan no es nada acepto en cuanto al alimento espiritual a él. O sea, hermanos, no sirve de nada que hagamos muchas convivencias y que ay, qué bueno, y comemos y bebemos, si en la parte espiritual no estamos creciendo. No tiene nada, o sea, no tiene ningún sentido. Tenemos que crecer en lo espiritual. La reunión para el culto carece de valor a menos que por medio de lo externo el alma pase a la comunión con Dios. O sea, de nada sirve que nosotros tengamos muchas reuniones si la reunión no llega al punto de que tú conozcas a Dios. De nada sirve. Los dones, hermanos, no son aceptados cuando son más que la mera observancia de su deber y no la expresión de adoración a Dios. O sea, si tú no utilizas tu don para adorar a Dios, sino solamente para hacer teatro en la iglesia, no tiene ningún sentido. Estamos muertos. Al estar muerta esta iglesia, era como si fuera una flor artificial. ¿Cómo es una flor artificial? Se ve bonita, pero cuando te acercas no tiene olor, no tiene textura, no tiene vida. Así hay muchas personas que por fuera se ven bien. También busca eso en el tuyú. Busca cómo se arreglan las mujeres asiáticas. En verdad es una locura. Yo cuando lo vi dije, el cambio que pueden hacer con maquillaje. Así hay mujeres que con maquillaje son unas y sin maquillaje son la muerte. ¿En verdad? ¿En serio? Así es la iglesia a veces. Lo maquillan muy bien. Los que están colgados ahí fingen muy bien que se aman, pero en realidad, en medio o en el centro o en el fondo, la realidad es otra. Eso era Sardis. Eso puede ser un creyente bien maquillado y todo lo que tú quieras. Se maquilla de piedad, dice Timoteo, ¿no? Que aparentarán piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, hay gente que aparenta piedad. Aparenta. Pero ya nos vamos a cómo maneja su negocio, cómo trata a su esposa, cómo educa a sus hijos. La realidad es otra. Eso es Sardis, hermanos. Apocalipsis 3:2. Porque ya se me acabó el tiempo. Nos voy a tocar aquí un punto. Apocalipsis 3:2, porque ya se me acabó el tiempo. Dice ahí, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Fíjate, sé vigilante. ¿Recuerdas lo que te conté? 2 veces la conquistaron de noche. ¿Por qué? Falta de vigilancia. Aquí vigilante, mira, es una palabra griega interesante. Gregoreus. Sí, Gregoreus, esa es la palabra griega. Y significa mantenerse despierto. ¿Qué significa? Significa vigilar o ser un velador. ¿Sabes para qué es un velador? ¿Para qué tiempo lo contratas a un velador? Para en la noche, ¿verdad? ¿Qué pasaría si tú llegas a tu bodega a las 3 de la mañana y el vigilante está ahí con Morfeo, ahí durmiendo? ¿Qué vas a hacer con él? Bueno, primero lo despierto, pastor. Bueno, sí, lo despiertas. ¿Y después qué? ¿Le dices, vengo a echarme un cafecito contigo?
No, hombre, le dices, agarra tus cosas y vete, no sirves para nada, ¿verdad? Te contraté para estar despierto. Bueno, Jesús le dice que despierte porque está dejando pasar un tiempo importante. Está como el perezoso que solo vive de sueños, ¿no? Eso había pasado con la ciudad de Sardis. Y era que su arrogancia y por no estar en vela, los habían conquistado de noche. Entonces, debemos los creyentes estar alerta, como creyentes. Debemos estar alerta. ¿De qué? De tu vida espiritual. O sea, sí, yo cumplo con mi deber de enseñarte, de trazarte la Biblia lo más cercano posible a la verdad. ¿Por qué digo eso? Porque hay cosas que aún yo desconozco y que cuando yo las conozca estaré más cercano a la verdad. Pero con lo poco que yo conozco, te puedo decir algo que está cercano a la verdad. Ese es mi trabajo, pero ¿cuál es el tuyo? Pues velar, porque tu corazón, o sea, yo no me voy a ocupar de que arrancarte tu envidia o tus celos o tu desidia. Eso no lo puedo hacer. Eso tú lo tienes que hacer. Eso tienes que velar tú. Marcos 13:31, para irnos ya por la parte final y terminar. Dice ahí, Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. ¿Qué dice ahí? Velad. Velad. Otro verso más, y con esto termino. Primera Tesalonicenses 5:1. Con ese pasaje voy a terminar. Dice ahí: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Mira, una de las cosas que tiene el mundo es que no se da cuenta los tiempos que vive. Hoy, por decir, los mexicanos están durmiendo pensando que un hombre va a cambiar el país, ¿verdad? O sea, no, ya se va el PRI. Ahora sí, el país va a cambiar. Eso es estar durmiendo. Porque si estamos velando, es decir, viendo la realidad, ese es el punto, hermanos. Hay muchos que están durmiendo con su familia o con su trabajo porque no ven la realidad. Ven su sueño guajiro. Y piensan que pues de la noche a la mañana todo se va a arreglar. No sueñes, vela. O sea, ve la realidad de las cosas. Así es la realidad. Pero así es el mundo, ¿o no? Otra que ya se acerca el fin de año. ¿Qué te van a decir? Este año que viene es el año de la prosperidad para ti. Están durmiendo. O sea, ¿no dice la Biblia que entre más tiempo pase nos acercamos a tiempos más peligrosos? Eso es la realidad. ¿Y no es verdad? Más violencia. Ahora salgo y me dice el vecino, se están robando las llantas, ¿eh? No, hombre, pues ya, un día te van a robar toda la carrocería. Primero que se roban las baterías, se roban los motores, ahora se roban las llantas, al rato se van a robar tus asientos. Eso es una realidad. ¿O qué? ¿Nos vamos a hacer de la vista gorda? Ya no pasa, no pasa. En el nombre de Jesús yo declaro que no pasa. Están durmiendo esas personas. Porque vosotros sabéis perfectamente, versículo 2, que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad,
Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. A mí mi madre me contó cómo yo nací y dice que se fue a un viaje porque dijo, no me pasa nada. No, hombre. Sí, pues las mujeres, ¿no? Están ahí, ya están en los días. Y no siento ningún dolor, ¿no? Al otro día. ¿Te lo esperabas? De pronto te viene el dolor, así. Entonces dice ahí, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, ¿qué dice ahí? No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. ¿A qué se refiere? ¿A que no duermas literalmente? No, que yo de pequeño pensaba eso. ¿Que velar y orar significa no te duermas? No significa eso. Significa que los que duermen de noche duermen significan los que hacen sus maldades y viven para sus placeres, ¿cuándo lo hacen? O sea, así viven. Nosotros no estamos para vivir así. Eso significa. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, hermanos, un cristiano, un creyente vigilante es aquel que no se deja llevar por la corriente de este mundo, que él sí ve la realidad. Esta es la realidad. Y que si yo no protejo mucho, si yo no enseño a mis hijos esto, si yo no protejo a mi familia, si yo no me preparo, si yo esto, va a pasar esto. Ese es alguien vigilante. O sea, hoy el sueño guajiro de los jóvenes es que, no, yo no estudio de total, voy a ganarme la vida. Estás durmiendo. Hoy para ser barrendero te piden la prepa. Para ser barrendero. Más adelante, ¿qué va a venir? Que tengas por lo menos una carrera técnica y todos los demás no van a tener trabajo. Pero estamos durmiendo. No, yo no me preparo, aunque puedo, pero no me preparo. ¿Qué estoy durmiendo? No veo la realidad. La realidad es que la vida se va a poner más dura. Y si tú no te preparas, ¿qué? Te va a tocar el daño. Un creyente debe estar eso. O sea, ¿qué quiere decir? Que un creyente también se prepara. Y habla espiritualmente, se discipula, tiene comunión con Dios, para que el día que llegue algo, un problema que va a llegar, ¿qué? Yo esté firme. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.